Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar una lección bastante interesante relacionada con una temática histórica de Costa Rica y específicamente con la época de 1950 a 1982. Estaríamos hablando de la época del Estado benefactor costarricense. ¿Pero qué es el Estado benefactor? Bueno, es un nuevo modelo de Estado que vamos a poner en marcha. Un nuevo modelo de Estado que va a romper con aquel paradigma liberal en donde prácticamente un interés por el desarrollo de infraestructura para el bienestar económico, haciendo cierto, digámoslo así, descuido de la parte social para comenzar a implantar un Estado que se preocupe por los grupos sociales más vulnerables. Estamos hablando de un Estado que se va a hacer tan de bienestar que la gente va a vivir en un estado de comodidad. Pero ¿cómo lograr un estado de comodidad? ¿Cómo regular la estructura económica de Costa Rica? Bueno, había que modificar totalmente aquella estructura que había imperado durante casi 100 años con el Estado liberal costarricense. Hagamos un breve repaso. Viajemos a 1870 y recordemos que a partir de ese año nuestro país va a consolidar lo que se conoce como el modelo de desarrollo económico agroexportador. Un modelo que tiene como base primordial las exportaciones de productos agrícolas. En el caso costarricense tenemos como clave el café y el banano. El café fue tan importante que en su momento Costa Rica pudo a través de este incorporarse al mercado mundial y llegar a competir con otros países e inclusive poder desarrollar su infraestructura. Posteriormente llegará el banano, pero el banano, recuerden ustedes que está más ligado a una economía de enclave, en donde a partir de 1899 la United Fruit Company va a tener un fuertísimo control. Sin embargo, vean esos dos productos, café y banano. Son dos productos que yo siempre les he reiterado, son de carácter postre. Son productos no de necesidad. Usted no necesita café y banano para sobrevivir. Usted los va a tener en su casa por simple lujo. Así pasaba en aquel momento. Mientras que el mundo viviera en una economía en donde existiera pomposidad económica, obviamente las grandes potencias iban a consumir estos productos. El café, ¿a dónde mandábamos café? A Inglaterra, a Alemania, a Francia. ¿A dónde mandábamos banano? A los Estados Unidos. Pero vean qué interesante, son países y potencias económicas que el siglo XX les va a mostrar eventos cataclísmicos, por decirlo así. Estamos hablando que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y lleva al mundo a 4 años de conflicto bélico. Estamos hablando de que en 1929 estalla una crisis económica que posteriormente traerá una depresión de 10 años. Y estamos hablando que terminada esa depresión, tenemos la Segunda Guerra Mundial que va a tener un lapso de 6 años. Ahí es donde reflexionemos. ¿Quiénes se involucran en esos conflictos o en esas crisis? Las grandes potencias, las grandes compradoras del café y el banano costarricense. Y se los he reiterado, ¿quién en el campo de batalla de Verdún, del Somme, en el campo de Tannenberg o en aquellos momentos de crisis o en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración y está pensando en comerse un pedazo de banano o tomarse una tacita de café? Nada. Entonces estos conflictos bélicos le van a mostrar a Costa Rica una debilidad. El modelo agroexportador no sirve. Tuvimos que caer 3 veces para necesitar cambiarlo e inclusive en este país hubo que enfrentar un conflicto bélico en 1948 para que se hiciera una total transformación de la estructura económica del país. Recordemos ustedes y yo que en 1948 sale victorioso don José Figueres Ferrer y a partir de esa victoria hay una alianza que va a permitir la consolidación de la famosa Junta Fundadora de la Segunda República. Una junta que va a transformar totalmente el desarrollo del país. Una junta que va a cambiar elementos tradicionales del Estado liberal. Inclusive vamos a tener a mujeres pudiendo ir a votar, inclusive vamos a tener el nacimiento de un Tribunal Supremo de Elecciones, vamos a tener elementos tan trascendentales como la nacionalización de la banca costarricense. Ese concepto no lo podemos olvidar. Y ya les reflexiono por qué ese cambio va a ser fundamental para el desarrollo de un Estado benefactor en Costa Rica. Pero ahora sí, vimos las limitaciones que tuvo el modelo económico agroexportador. Don Pepe, cuando llega al poder, y sus allegados que van a colaborar con él en la Junta Fundadora de la Segunda República, tienen ese ideal. No podemos seguir dependiendo de café y de banano, porque en el caso de una nueva crisis o una nueva guerra, a Costa Rica se la lleva candanga, como popularmente se dice.
Y acá es importante entender, si la agricultura que pertenece al sector primario no tiene que ser primordial, ¿hacia qué sector nos vamos a ir? Acá es donde también yo quiero que les quede claro un tema, quiero que les quede bastante claro cuál es la caracterización económica del Estado benefactor costarricense, cómo va a funcionar el Estado benefactor en materia económica. Yo siempre les he dicho que para que un Estado esté bien, la economía tiene que estar bien. José Figueres Ferrer, Otilio Late Blanco, Francisco J. Orlis, José Joaquín Trejos y los presidentes del Estado benefactor tienen claro eso. La economía tiene que estar estable para que la sociedad esté bien. Entonces, ¿cuál es esa medida económica trascendental e importantísima que va a aplicar el Estado benefactor? Va a seguir los postulados de la Comisión Económica para América Latina, o la famosa CEPAL, que ya desde 1930 no solo le decía a Costa Rica, sino que le decía a todos los países de América Latina: no dependan de productos postres, porque vean lo que está pasando. Pero Costa Rica lo va a aplicar bastante tarde. Mientras Argentina, México comienzan a industrializarse en 1930, Costa Rica lo deja hasta 1950. Pero a pesar de que fue tarde, fue trascendental para el país. La característica económica más importante del Estado benefactor va a ser el desarrollo de la industrialización de nuestro país. Es decir, a partir de este momento el café y el banano se seguirán cultivando, pero no van a ser la constante. La constante va a ser industrializar, que Costa Rica produzca sus propios bienes y no tenga la necesidad de comprarlos al mercado internacional. Y obviamente eso es una ventaja, porque ¿qué sale mejor? ¿Vender o comprar? Ustedes sáquenlo por lógica. Obviamente Costa Rica al producir va a tener menos gastos y por lo tanto la economía va a florecer. Pero ¿qué es eso de la industrialización que promueve el Estado benefactor? Bueno, prácticamente surge del ideal del desarrollo de un nuevo modelo económico. Es decir, el Estado liberal tuvo el modelo agroexportador como clave. El Estado benefactor va a tener como clave el auge del modelo de desarrollo sustitutivo de las importaciones, o el modelo de desarrollo hacia adentro, como quieran decirlo. Y la palabra ya de por sí me dice algo, me dice sustituya las importaciones. ¿Qué es importar? Es traer. Y si las voy a sustituir es por algo. Si las voy a sustituir es porque yo las voy a producir. Yo no voy a tener necesidad de comprarle a Nicaragua, a Honduras, a Europa algún producto, porque ya yo lo voy a hacer. Esa va a ser la constante. Sustituya las importaciones y produzca sus propios bienes. Y Costa Rica lo va a comenzar a aplicar de una forma ferviente en la época del Estado benefactor. Y esa industrialización va a convertir a la década de 1950, a la década de 1960 y un poquito a la de los 70 en las décadas doradas de nuestro país, porque el desarrollo económico fue tan bueno que la gente común y silvestre sintió que tenía una mejor calidad de vida. Podía educarse, tenía un sistema de salud estable, tenía trabajo casi que fijo y la calidad era buena. ¿Por qué sus abuelos y sus papás aman tanto los años 50? ¿Por qué sus abuelos y papás todavía se identifican con un partido como Liberación Nacional? Porque muchos de los grandes logros sociales vienen de esta época, pero esos logros sociales no se hubiesen alcanzado si el país no pone en marcha un modelo de desarrollo sustitutivo de las importaciones. ¿Y cómo va a ser Costa Rica un modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones? Bueno, teniendo la variable aquí clara. Tenemos que industrializar a Costa Rica. Estamos hablando que para 1950 Costa Rica no alcanzaba el 1.000.000 de habitantes, éramos menos de 1.000.000. El 1.000.000 se alcanza en 1956. Estamos hablando de que la gente en Costa Rica todavía no tiene una excelente educación. Tenemos una alta tasa de analfabetismo y por lo tanto, si ocupamos un modelo de desarrollo industrial, necesitamos gente capacitada. Ahí es donde más adelante van a nacer los famosos colegios técnicos profesionales, cuyo ideal, más que todo, más que educar, es preparar a la mano de obra necesaria que requerían las diferentes industrias nacientes de nuestro país. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. También, como les decía en la clase presencial, es importante un sistema de salud estable, que la gente esté bien. Quien físicamente está bien, trabaja formidable, y si está trabajando le está aportando al modelo. Es decir, vean cómo el modelo de industrialización captó todos los ámbitos, la educación, la salud, inclusive el mismo trabajo. ¿Por qué la gente tenía trabajo en aquella época y vivía feliz?
porque se ocupaba gente que fuera a laborar a las diferentes empresas. ¿Y qué empresas fueron las que más desarrolló Costa Rica? Bueno, sencillamente empresas de carácter textil y empresas de carácter alimentario. Las empresas como Industrias del Ángel, las empresas fundamentalmente químicas como de Cementos del Pacífico, empresas de este tipo, iban a requerir mucha mano de obra. ¿Y de quién o dónde iba a salir esa mano de obra? De muchos de los habitantes y ciudadanos de este país. Por eso fue pleno. Por eso es que la gente ama el Estado benefactor y por eso es que todavía añoramos esa época que regrese. Hoy en día tenemos un Estado totalmente contrario a eso. Hoy el desarrollo social está muy caído. Hay privilegio de lo económico sobre lo social y por eso es que ustedes ven hoy en día cómo la educación entra a un paupérrimo deterioro, cómo la gente comienza en altos niveles de desempleo. Estamos llegando al 25%, nunca en la historia de Costa Rica algo tan alto. Estamos llegando a un sistema de salud donde la gente le encuentra una enfermedad y tiene que ver qué hace porque tiene que irse a ver a otro país el mal, porque es limitante, pero el Estado benefactor es totalmente lo contrario. Vean qué lindo, benefactor, un Estado de beneficios. Y fue tan lindo que se dice que el Estado benefactor convirtió a la gente de vecino a ciudadano. Ya no era un simple habitante, ya era un ciudadano, ya era reconocido. La gente le pedía ayuda al Estado. Y todo eso se logra, nuevamente se los digo, por el auge de la sustitución de las importaciones, promover la industrialización del país. En 1959, estando en el gobierno de don Mario Echandía, un presidente que nace o llega al poder a partir de la coalición de partidos políticos que no querían volver a ver la liberación en el poder, tomó una decisión. Manda a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para fomentar el desarrollo industrial del país, para que se den los elementos o insumos necesarios para que el país se industrialice. Y la industrialización no es algo fácil. La industrialización no va a nacer de la noche a la mañana, se requieren recursos económicos. ¿Y de dónde van a salir los recursos económicos para que el Estado financie Industrias del Ángel, a la Liliana Pozuelo, para que financie a elementos importantes como la Dos Pinos o las industrias de embutidos que también van a comenzar a nacer en aquella época? Sí, van a salir de un concepto que nació de la mismísima Segunda República. Recuerden ustedes que una de las consecuencias de la Guerra Civil de 1948 fue la nacionalización de la banca. ¿Y qué era eso, la nacionalización de la banca? El Estado costarricense se iba a encargar directamente de controlar las divisas o los recursos del país, ya no el sector privado. Y obviamente eso iba a ser una oportunidad, porque si el Estado controla todos los recursos económicos y financieros del país, prácticamente va a poder utilizar esos recursos financieros para canalizarlos y fortalecer diversas actividades productivas, es decir, ayudarle a los agricultores a comprar herramientas, a comprar semillas, a comprar los insumos necesarios para que produzcan y luego esa producción pueda ser utilizada en la industria. Es el Estado dotando de recursos para que la gente pueda desarrollarse, para que la gente pueda participar en un desarrollo industrial amplio. Es decir, una parte del financiamiento del modelo de la sustitución de las importaciones viene de lo que es nacionalizar la banca. Pero el recurso no era suficiente. Se ocupa también otra medida para financiar la industria del país. ¿Cuál iba a ser esa medida? Bueno, efectivamente, recoger los elementos que un pasado pleno nos había dejado. El café y el banano nunca los exterminamos. Hay que omitir y olvidar esa idea de que con el Estado benefactor, como se está preocupando por la industria, descuidó el café y el banano. No. Más bien va a seguir fomentando exportaciones de café y banano, pero no va a depender directamente de ellas, pero las va a necesitar para que a partir de las ganancias económicas de café y banano se generen recursos económicos que también vayan a ayudar a la industrialización del país. Obviamente no va a ser una economía agroexportadora como en el pasado, porque más bien se hicieron modificaciones. Por ejemplo, en el café se colectiviza y se crean las famosas cooperativas para que se dediquen a la producción cafetalera. Todavía existen algunos de estos tipos de cooperativas en nuestros días. La Orlix es un ejemplo de ella. En ejemplo del banano también hay nueva modernización, se van a traer nuevas variedades de banano que van a soportar los males que enfrentaba el banano. Recuerden que el banano a inicios del siglo XX tuvo problemas con la cigatoca y el mal de Panamá que prácticamente deterioraban el producto. Ahora el país va a traer nuevas variedades e inclusive va a abrir el monopolio para que otras empresas cultiven banano y se restablezca un poco la producción de una forma efectiva y que genere divisas. Entonces, si yo tuviera que preguntarles a ustedes en una guía de trabajo autónomo,
¿Cómo se financia el modelo de sustitución de las importaciones en Costa Rica? Ustedes simplemente o sencillamente me van a decir que a través de dos mecanismos. Por un lado, la nacionalización de la banca y por otro lado, lo que es las exportaciones de café y banano. Y no solo de café y banano, porque adivinen que Costa Rica dice, en materia primaria, en materia agrícola, hay que abrirse más. No solamente podemos cultivar estos dos productos. Ahí es donde se desarrolla un mercado también del cacao, se desarrolla un mercado de la caña de azúcar y un producto fundamental. Estamos hablando de los comienzos o los cimientos de la producción ganadera. Aumentar la producción de ganado de carne. Y vean qué interesante también el dato. ¿Por qué se ocupaba producir carne? Porque es en los años 50 en donde también comienzan a nacer, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, las grandes empresas de comida rápida que van a requerir de cantidades de carne exorbitantes para poder desarrollar sus productos. Costa Rica no se queda atrás. Entonces, vean, curioso. Costa Rica dejó de ser meramente un país agrícola para comenzar a cimentar un desarrollo industrial. Y acá también hay que entender algo. Costa Rica está produciendo sus propios bienes. Costa Rica está creando sus propios alimentos, ya no los está importando. Costa Rica está creando su propia ropa, no la está importando. Hay ganancias muy fuertes para el país. ¿Que el modelo tenía sus debilidades? Pues sí las va a tener. Y son debilidades que a lo largo del tiempo van a comenzar a mostrarse y a partir de finales de la década de los 70 van a terminar con uno de los gobiernos que la gente tiene más pavor, que inclusive ustedes escucharán a sus papás y abuelos hablar del nombre de ese gobierno y todavía les para los pelos, como popularmente les dicen. ¿Por qué? Porque se acuerdan de las políticas de Rodrigo Carazo. Pero luego vamos a ver si Rodrigo Carazo estaba equivocado en lo que hizo o más bien ayudó al país a no caer en una depresión más grande de la que podía ocurrir. Pero a partir de ese momento, de Carazo a Luis Alberto Monge en los años de 1982, a Óscar Arias en 1986, a Rafael Ángel Calderón Fournier en los años 90, va a comenzar una Costa Rica que va a ir dejando de lado las políticas benefactoras para regresar a las políticas del neoliberalismo que implican un mayor cuidado del sistema económico y a veces en detrimento del sistema social. Pero entonces tenemos que en los años 50 a los años 80 fundamentalmente Costa Rica estuvo manejado económicamente por el modelo de desarrollo sustitutivo de las importaciones, que les vuelvo a reiterar, es un modelo que le pide a Costa Rica que produzca y que no compre, y que los bienes que produce el país, ven que también es muy curioso, los bienes que produce el país sean comprados por los mismos costarricenses. Por eso es que hablamos de que el modelo de desarrollo sustitutivo de las importaciones privilegia el mercado interno sobre el mercado externo. Y vean que también acá hay un elemento social muy curioso, y se lo reiteré en la clase presencial. Si había producción, si había generación de bienes, alimentos, ropa, la gente común y silvestre iba a requerir esos productos, pero esos productos no iban a salir gratis. Ahí es donde el gobierno de personajes como Don Pepe, a partir del 55 por ahí, creó una política que se llama la política de salarios crecientes, una política que manifiesta la necesidad de que cada cierto tiempo a los funcionarios públicos se les aumente el salario para que ese salario les sirva también para adquirir los bienes que está produciendo el país. Y acá entendemos, acá logramos captar por qué realmente es que Costa Rica fue benefactor y por qué la gente ama la década dorada. Tan dorada fue la década que Costa Rica aumentó 1 millón de habitantes. Tan dorada fue la época que surgió la clase media, una clase que hoy en día quieren desaparecer. Tan dorada fue la época que sus abuelos y sus papás tuvieron por primera vez la posibilidad de ir a pasear. Comenzó el ocio a ser parte del costarricense, cosas que no pasaban en el Estado liberal. Pero como les dije, todo Estado tiene sus limitaciones. 30 años duró el Estado benefactor frente a casi 100 años que duró el Estado liberal. ¿Y por qué? Porque generalmente se dice que lo bueno no dura. Pero es que eso bueno que no duró también tuvo sus limitaciones y eso va a ser tema para prácticamente entender otra clase. Compañeros, compañeras de sexto, vamos a ir finalizando y entendiendo qué necesito que sepan el día de hoy. Ocupo que me sepan qué es el modelo de la sustitución de las importaciones.
Ocupo que me sepan cómo el modelo de sustitución de importaciones benefició socialmente al país. Ocupo que entiendan cómo Costa Rica dejó del café y el banano a ser un país industrial. Ocupo que sepan cómo el gobierno se preocupó porque Costa Rica no volviera a caer en una crisis. Y lo más importante, ocupo que sepan contrastar las diferencias entre el Estado liberal y el Estado benefactor. ¿Y qué va a seguir después? Entender por qué pudo haber fracasado